60 historias reales e increíbles. Tercera parte. Historia 1. La mujer que nació en un avión. ¿Y tiene nacionalidad triple? ¿Te imaginas nacer entre las nubes y acabar con 3 nacionalidades? En 1995, una mujer embarazada viajaba en un vuelo internacional desde Ghana hacia Estados Unidos. Mientras el avión sobrevolaba el Atlántico, comenzó el parto. Los tripulantes pidieron ayudar, por suerte, había un médico a bordo. El bebé nació mientras el avión estaba justo sobrevolando el espacio aéreo de Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. Como las leyes de nacionalidad se basan en el lugar del nacimiento y en las rutas aéreas. La niña recibió la ciudadanía de los 3 países. Fue noticia mundial. Incluso la aerolínea le regaló vuelos gratis de por vida. Algunos nacen con estrella y otros nacen volando. ¿Y tú, en qué lugar soñado te gustaría haber nacido? Historia 2. El soldado que se teletransportó de Filipinas a México. ¿Puede alguien aparecer al otro lado del mundo en un parpadeo? En 1593, el soldado español Gil Pérez estaba de guardia en Manila, Filipinas. Cansado, se apoyó en la pared y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, ya no estaba en Asia sino en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. A más de 14.000 kilómetros de distancia. Vestía el uniforme de la Guardia de Manila, hablaba de eventos que aún no habían llegado a América y no tenía idea de cómo había llegado allí. Las autoridades pensaron que estaba loco o era un desertor. Lo encarcelaron por 2 meses hasta que llegó un barco desde Filipinas. ¿La sorpresa? Confirmaron que todo lo que había contado era cierto. Incluso su identidad. Fue liberado pero el misterio quedó. ¿Viaje en el tiempo? Historia 3. El lago que se traga todo. ¿Sabías que un lago devoró barcos, árboles y hasta un río entero? En 1980, el tranquilo lago Peigneur, en Luisiana, cambió para siempre. Una compañía perforaba buscando petróleo, pero que hicieron un agujero justo encima de una mina de sal subterránea. El agua comenzó a entrar por la perforación y en minutos, el lago se convirtió en un remolino gigante. Barcos, árboles, 11 campos completos, todo fue succionado. Incluso un camión de 70 toneladas desapareció como si nada. Y lo más loco, el río del Cambre, que normalmente fluía hacia el mar, cambió de dirección y empezó a fluir hacia el lago. Increíblemente, no murió nadie. Hoy, el lago Peigneur es un lugar tranquilo, pero su historia sigue tragándose la lógica. Historia 4. La cinta prohibida de la NASA. ¿Y si te dijera que la NASA tiene grabaciones del lado oscuro de la Luna que nadie debía escuchar? En los años 70, durante la misión Apolo 10, los astronautas sobrevolaban la cara oculta de la Luna, donde no hay contacto con la Tierra. De repente, comenzaron a escuchar ruidos metálicos, como zumbidos o interferencias, algo completamente inexplicable. Las voces registradas decían: ¿escuchas eso? Suena como música del espacio. Lo más inquietante, cuando regresaron, esas grabaciones fueron clasificadas como top secret. Durante décadas, nadie habló de eso hasta que un ex trabajador filtró la cinta. Aún hoy, nadie sabe qué produjo esos sonidos. ¿Fallo técnico? ¿Señales alienígenas? La NASA lo minimizó. Pero los que oyeron la cinta, dicen que jamás lo olvidaron. Historia 5. El culto que creía que vivimos en una simulación. ¿Y si te dijera que hubo un culto que pensaba que el mundo era solo un videojuego? En los años 90, un grupo de científicos, ex-hackers y programadores formó una secta secreta. Su creencia que la realidad era una simulación creada por una inteligencia superior y que debían despertar del sistema. Abandonaron sus vidas, trabajos y familias. Muchos desaparecieron sin dejar rastro. Solo dejaron notas crípticas y códigos encriptados que decían: este mundo no es real. Durante años, nadie supo de ellos hasta que uno apareció décadas después en Silicon Valley,
trabajando para una empresa de realidad virtual. ¿Casualidad o parte del plan? Algunos creen que siguen operando en secreto, tratando de hackear la realidad. Historia 6. El hombre que inventó el Wi-Fi por error. ¿Sabías que el Wi-Fi nació gracias a un fracaso científico? En los años 90, el ingeniero australiano John O'Sullivan buscaba detectar señales de agujeros negros en el espacio. Desarrolló una tecnología compleja para captar ondas débiles. Pero su experimento no funcionó. Nada. Ni rastro de agujeros negros. Sin embargo, algo curioso pasó: esa misma tecnología resultó perfecta para transmitir datos de forma inalámbrica, con muy poca interferencia. Sin querer, había creado la base del Wi-Fi. Hoy usamos su fracaso en cafeterías, casas, aeropuertos, en todas partes. Un intento fallido en astronomía que terminó conectando al mundo entero. Historia 7. La mujer que inventó el detector de mentiras y nadie la conocía. ¿Sabías que una mujer fue la mente detrás del detector de mentiras y casi nadie lo sabe? En los años 20, la doctora Elizabeth Marston, psicóloga e inventora, desarrolló una prueba que medía los cambios en la presión arterial para detectar si alguien mentía. Su esposo, William Marston, popularizó la idea, y luego un tal Leonard de Quille se llevó el crédito como el inventor oficial. Pero fue ella quien sentó las bases científicas reales. ¿Y sabes qué más? Elizabeth también inspiró a su esposo a crear un personaje poderoso, honesto y con un lazo de la verdad: Wonder Woman. Una pionera doble en la ciencia y en los cómics. Olvidada por años pero imposible de ignorar. Historia 8. La bacteria que produce oro. ¿Y si te dijera que hay una bacteria que literalmente crea oro? Se llama Cupriavidus metallidurans, y vive en ambientes llenos de metales pesados tóxicos. Pero en vez de morir, hace algo increíble: transforma esos compuestos venenosos en pequeñas pepitas de oro puro. ¿Cómo lo hace? Su metabolismo especial le permite sobrevivir al veneno y en el proceso, precipita el oro metálico. No es alquimia medieval, es biotecnología real. Científicos estudian esta bacteria para entender si algún día podríamos cultivar oro usando microbios. Una pregunta queda en el aire: ¿estamos frente al futuro de la minería o a la creación del oro viviente? Historia 9. La película que nadie ha podido ver. ¿Sabías que existe una película que nadie vivo ha visto? Se llama 100 años, fue escrita por John Malkovich y dirigida por Robert Rodríguez en 2015. ¿Lo raro? Está guardada en una bóveda especial en Francia. Y no se podrá ver hasta el año 2115. Literalmente, fue hecha para el futuro. Una película creada hoy, que solo podrán ver nuestros bisnietos. La cinta está sellada con tecnología de alta seguridad y se conservará por 100 años exactos. Una campaña de arte, cine y paciencia extrema. ¿Te imaginas dejar una obra que nadie de tu época podrá ver? Historia 10. La ciudad que celebró un funeral para un árbol. ¿Alguna vez viste llorar a un pueblo por un árbol? En El Salvador, un árbol ancestral conocido como el árbol de la vida cayó tras una fuerte tormenta. Tenía más de 500 años y era parte del alma del pueblo. Cuando murió, la comunidad organizó algo insólito. Le hicieron un funeral real. Con procesión, música, discursos y flores. Algunos hasta lloraron como si se tratara de un familiar. ¿Por qué tanto dolor? Ese árbol había visto generaciones nacer, crecer y morir bajo su sombra. Era el punto de encuentro, el símbolo del pueblo. Hoy, donde estuvo el árbol, hay una placa conmemorativa. Y su historia vive en el corazón de todos. Historia 11. El niño que fue picado por una serpiente venenosa y sobrevivió sin tratamiento. ¿Es posible sobrevivir al veneno de una de las serpientes más letales del mundo?
En 2015, un niño de 10 años en África fue mordido por una black mamba, una serpiente famosa por su veneno mortal. A pesar de ser una de las especies más peligrosas, el niño sobrevivió sin ningún tratamiento médico. Los expertos en venenos quedaron asombrados por su resistencia. El niño nunca sufrió los efectos típicos de un envenenamiento, como parálisis o dificultad respiratoria, que suelen aparecer en cuestión de minutos. Un milagro de resistencia y fortaleza humana que dejó a todos sorprendidos. Historia 12. El lago que cambia de color como un camaleón. ¿Sabías que existe un lago rosa de verdad? En Australia, el lago Gili sorprende a todos por su intenso color rosa brillante. Desde el aire, parece un enorme chicle en medio del paisaje. ¿La causa? Nadie lo sabe con certeza. Algunos científicos creen que se debe a algas extremófilas que producen pigmentos especiales, o a reacciones químicas naturales entre la sal y ciertos microorganismos. Lo más curioso es que el color no cambia si tomas el agua en un vaso. Sigue siendo rosa. Un verdadero misterio de la naturaleza que sigue fascinando al mundo. Historia 13. La ciudad que vivió sin noche. ¿Te imaginas vivir días enteros sin ver la noche? En 1908, en Tunguska, Siberia, el cielo permaneció iluminado durante varios días. Era tan brillante que la gente podía leer un libro en plena noche. ¿La causa? Se cree que fue un objeto extraterrestre como un asteroide o cometa que explotó en la atmósfera. La explosión fue tan poderosa que aplanó miles de árboles en 2000 kilómetros cuadrados, pero nunca encontraron un cráter. Hasta hoy, el misterio de Tunguska sigue sin resolverse por completo. Historia 14. El hotel que inspira pesadillas. ¿Te quedarías en un hotel donde pasaron cosas aterradoras? En el centro de Los Ángeles, el Hotel Cecil carga con una reputación siniestra. Desde su apertura en 1927, ha sido escenario de suicidios, desapariciones y asesinatos inexplicables. Criminales como Richard Ramírez, el acosador nocturno, se alojaron allí mientras cometían sus crímenes. Uno de los casos más famosos fue el de Elisa Lam, cuyo cuerpo apareció en el tanque de agua del hotel tras días de búsqueda. Y cuya última grabación en el ascensor se volvió viral por su extraño comportamiento. El lugar inspiró series como American Horror Story y documentales en Netflix. Aunque hoy está reformado, muchos aún creen que sus paredes esconden algo más oscuro. ¿Y si hay sitios donde el mal simplemente no se va? Historia 15. Las piedras que se mueven solas. ¿Puede una piedra moverse sola sin que nadie la toque? En el Valle de la Muerte, California, enormes rocas dejan misteriosos surcos en el suelo como si caminaran por sí solas. Se deslizan por el desierto sin huellas humanas, ni rastro de animales. Durante décadas, nadie supo cómo ni por qué ocurría. Solo estaban las marcas y el silencio. La explicación más aceptada hoy habla de una delgada capa de hielo, viento suave y barro resbaloso que las empuja lentamente. Pero hay movimientos que siguen ocurriendo sin condiciones climáticas claras. Los científicos aún no lo entienden del todo. ¿Estamos ante una ilusión geológica o la Tierra tiene secretos que aún no quiere contarnos? Historia 16. La bóveda que nadie puede abrir. En el majestuoso templo de Padmanabhaswamy, al sur de India, se esconde una de las mayores incógnitas del mundo, una bóveda sellada conocida como la Puerta B, que nadie ha logrado abrir. Las otras cámaras revelaron tesoros de oro y joyas antiguas, pero esta puerta es diferente. Los guardianes afirman que está protegida por una maldición ancestral. Cuentan que si se abre sin el ritual exacto, una desgracia caerá sobre el mundo. Ni tecnología ni fuerza bruta han podido forzarla. Solo un sacerdote completamente puro podría abrirla usando un cántico perdido en el tiempo. ¿Estamos ante un simple mito, o un secreto tan antiguo que aún nos protege de su verdad? Historia 17. El niño que sobrevivió 8 días en el desierto.
En el árido desierto de Australia, un niño de solo 3 años desapareció sin dejar rastro. 8 días después, lo encontraron vivo. Había sobrevivido bebiendo agua de charcos sucios y ocultándose bajo arbustos para escapar del calor extremo. Tenía los labios partidos, estaba deshidratado, pero sin heridas graves. Los médicos no podían creerlo, su cuerpo resistió condiciones que habrían matado a un adulto. Dijeron que fue un milagro o una hazaña de instinto puro. ¿Una increíble fuerza interior o alguien lo protegía desde las sombras? Historia 18. La lluvia de sangre. ¿Alguna vez has visto lluvia roja? En Kerala, India, en 2001, algo extraño ocurrió. Una lluvia roja tiñó las calles, techos y ropas de los habitantes. Al principio, muchos pensaron que era una broma de la naturaleza, pero cuando los científicos analizaron el fenómeno, algunos sugirieron que podía ser algas microscópicas arrastradas por el viento. Sin embargo, otros investigadores apuntaron a fenómenos extraterrestres como la causa, pues el evento ocurrió justo después de avistamientos extraños en el cielo. El misterio creció cuando se descubrió que las gotas no eran solo de color rojo, sino que tenían una composición completamente diferente a las lluvias normales. ¿Fue un simple fenómeno natural o algo del espacio exterior? Historia 19. El relámpago que no se apaga. ¿Te imaginas un lugar donde los rayos nunca descansan? En Venezuela, sobre el río Catatumbo, ocurre uno de los fenómenos más extraños del mundo. Relámpagos casi continuos iluminan el cielo durante 260 noches al año, a veces hasta 10 horas seguidas. Este espectáculo natural puede verse desde cientos de kilómetros de distancia. Los científicos creen que la causa es la combinación perfecta de vientos, humedad y montañas alrededor del lago Maracaibo, creando una especie de fábrica de tormentas. Pero para muchos locales, los relámpagos son mucho más que un fenómeno, los consideran un símbolo sagrado y protector. ¿Simple ciencia o un regalo místico de la naturaleza? Historia 20. La nube que persigue a una familia. ¿Te imaginas ser seguido por una nube? Una familia británica afirmó que, sin importar a dónde fueran, una pequeña nube de niebla los seguía constantemente. Aparecía en el jardín, dentro de la casa e incluso durante paseos en el campo. Lo más inquietante es que captaron la nube en fotos y vídeos, donde se veía flotando cerca de ellos, cambiando de forma pero sin desaparecer. Algunos expertos sugirieron que podría tratarse de un fenómeno climático muy raro, pero otros pensaron que era algo paranormal, una entidad, un espíritu, o algo más. ¿Niebla caprichosa o un verdadero misterio flotante? Historia 21. El animal que no puede morir de viejo. ¿Sabías que existe un animal prácticamente inmortal? Se llama Turritopsis dornii, una pequeña medusa descubierta en el mar Mediterráneo. Lo increíble es que, en lugar de morir por envejecimiento, puede revertir su ciclo de vida cuando sufre estrés, hambre o daño, regresa a su fase juvenil, como si reiniciara su vida. Este proceso se llama transdiferenciación celular, algo que los científicos estudian hoy como una posible clave para entender la regeneración y la eterna juventud. Aunque pueden morir por depredadores o enfermedades, de viejo, nunca. ¿Será este pequeño ser marino el primer paso hacia la inmortalidad humana? Historia 22. El pez que camina por la tierra. ¿Un pez que camina como si fuera reptil? ¿Existe? Se llama pez cabeza de serpiente, y puede vivir fuera del agua durante varios días. Tiene branquias, sí, pero también puede respirar aire gracias a una especie de pulmón primitivo. Cuando su hábitat se seca, no muere, camina literalmente sobre el suelo mojado o barro, usando sus aletas como patas, en busca de nuevos ríos o lagos. Es originario de Asia y África, pero se ha vuelto invasivo en otros países. De hecho, en Estados Unidos. Lo llaman Frankenfish y es ilegal liberarlo en la naturaleza, por su capacidad de acabar con ecosistemas enteros. ¿Pez, reptil o mini alien? Sea lo que sea, es un superviviente extremo. Historia 23.
El niño que volvía azul todo lo que tocaba. En los años 70, nació en Estados Unidos un niño con una extraña condición llamada metemoglobinemia, un trastorno que afecta el transporte de oxígeno en la sangre. Su piel, labios y uñas eran de un azul profundo, casi violeta. Por eso lo apodaron el niño pitufo. Lo más extraño, la gente aseguraba que los objetos que tocaba tomaban un tinte azulado por minutos. Aunque no hay evidencia científica de esto, muchos testigos lo afirmaban con total seriedad. Los médicos explicaron que su sangre tenía una forma inusual de hemoglobina que no liberaba bien el oxígeno. Pero el aura de misterio creció, y algunos llegaron a pensar que tenía una energía especial o hasta toque mágico. ¿Enfermedad rara o fenómeno inexplicable? Historia 24. El pueblo donde todos son ciegos por la noche. En un pequeño pueblo del estado de Andhra Pradesh, India, ocurre algo realmente inusual. Varios habitantes sufren una extraña condición genética llamada amaurosis nocturna congénita. Durante el día, ven con normalidad. Pero cuando se pone el sol pierden totalmente la vista. No pueden ver ni sombras, ni luces, ni formas. Es como si sus ojos se apagaran hasta el amanecer. Los lugareños lo llaman la ceguera de la luna, y conviven con ella desde hace generaciones. Muchos adaptan su vida a la luz del día, trabajan, estudian y se movilizan solo mientras el sol está arriba. Los científicos creen que es una mutación hereditaria que afecta las células fotosensibles de la retina. Pero el pueblo sigue rodeado de mitos y asombro. Genética o un misterio que aún no entendemos del todo. Historia 25. La familia que no sentía frío ni a -30 grados. En una remota región de Mongolia, los científicos descubrieron una familia con una habilidad sorprendente. Podían caminar descalzos sobre la nieve, soportar temperaturas de hasta -30 grados sin ropa térmica y sin temblar. Lo más increíble, nunca se enfermaban por el frío. Ni resfriados, ni hipotermia. Solo piel rojiza y sonrisas. Intrigados, investigadores analizaron su ADN. Y encontraron una mutación genética única, muy parecida a la que permite a los osos polares conservar calor corporal en climas extremos. Esta adaptación podría estar relacionada con su linaje ancestral, acostumbrado a sobrevivir en las estepas heladas durante siglos. Algunos científicos creen que estudiar esta mutación podría abrir puertas para nuevos avances en medicina térmica y exploración polar. Historia 26. El pueblo donde todos hablan por señales aunque no son sordos. En la aldea de Kuşköy, en Turquía, los habitantes se comunican de una forma única. Usan una lengua de señas y silbidos, aunque la mayoría puede oír perfectamente. Todo comenzó hace siglos, cuando varios miembros de la comunidad nacieron sordos. En vez de aislarlos, el pueblo entero aprendió a comunicarse con ellos a través de gestos. Con el tiempo, crearon un lenguaje de señas completo y funcional, tan arraigado, que incluso los niños oyentes lo aprenden desde pequeños. Pero hay más. Además de señas, usan silbidos para comunicarse a grandes distancias entre montañas, una práctica que ha sido reconocida como patrimonio cultural por la UNESCO. Kuşköy no solo es un lugar pintoresco. Es un ejemplo real de cómo la inclusión puede convertirse en una cultura viva. Historia 27. El pueblo que vive bajo una roca gigante. Imagina vivir bajo una roca tan grande, que parece que va a aplastarte en cualquier momento. Eso es lo normal en Setenil de las Bodegas, un pueblo en el sur de España. Las casas, bares y tiendas están literalmente construidos dentro de la montaña, usando la roca como techo y pared. No tallaron cuevas, la roca ya estaba ahí, y la arquitectura simplemente se adaptó a ella. La calle más famosa, Cuevas del Sol, tiene formaciones rocosas que cubren la calle como si fuera un túnel natural. En verano, la piedra mantiene las casas frescas y en invierno, protege del frío. Con orígenes que se remontan a la época árabe, Setenil parece sacado de una historia medieval o una película de fantasía. Un pueblo real, con más de 3000 habitantes, viviendo bajo una roca gigante. ¿Te atreverías a dormir con una montaña encima?
Historia 28. La mujer que daba descargas eléctricas al tocar gente. En los años 70, en Italia, una mujer comenzó a notar algo muy extraño. Cada vez que tocaba algo o alguien, producía pequeñas descargas eléctricas. La apodaron la mujer batería humana, porque incluso objetos metálicos chispeaban al contacto. Las personas que la conocían evitaban saludarla con la mano por miedo al toque eléctrico. Un grupo de científicos decidió estudiarla. Y confirmaron que su cuerpo generaba un voltaje anormal. Pero lo más desconcertante, no tenía ninguna enfermedad ni dispositivo oculto. No estaba cargada por electricidad estática común. Su condición nunca fue explicada científicamente. Algunos decían que era energía bioeléctrica, otros un fenómeno único. Hasta hoy, sigue siendo uno de los casos más raros documentados por la ciencia moderna. Historia 29. La monja que flotaba durante la oración. En el siglo XVII, una joven monja española llamada María de Ágreda sorprendía a todos en su convento. Durante profundas oraciones, era vista levitando a varios centímetros del suelo. Pero lo más misterioso no fue eso. Misioneros en América aseguraban que una mujer vestida de azul les hablaba de Dios en su idioma nativo. Antes de que llegaran los primeros europeos a la zona. Al regresar a España, describieron exactamente a María. Aunque ella jamás había salido del convento. ¿Bilocación? ¿Milagro? ¿Proyección espiritual? Sus relatos incluso llegaron al Vaticano, que investigó el caso. A día de hoy, muchos creen que tenía dones sobrenaturales. Otros piensan que la ciencia aún no puede explicarlo. Historia 30. El hombre que inventó el GPS porque perdió a su novia. Roger Easton fue un genio de la tecnología. Pero su gran invento nació del dolor más profundo. En los años 50, su novia se perdió durante una caminata en el bosque. Pasaron días buscándola, pero cuando la encontraron, ya era tarde. Devastado, Roger se obsesionó con una idea: crear un sistema que permitiera saber la ubicación de cualquier persona en cualquier momento. Así nació la semilla del GPS. Junto con su equipo en Estados Unidos, desarrolló un sistema basado en satélites. Capaz de rastrear objetos en tiempo real. Hoy usamos esa tecnología para todo, desde pedir comida hasta salvar vidas en catástrofes. Y todo por una historia de amor perdida en el bosque. Historia 31. El conserje millonario que nadie sospechó. Ronald Reed, un humilde conserje y mecánico de Vermont, Estados Unidos, parecía una persona común: ropa sencilla, vida modesta y rutina silenciosa. Nadie imaginaba que tras esa apariencia, escondía una fortuna de más de $8 millones. Durante décadas, Ronald invirtió en acciones de grandes empresas como AT&T, General Electric y Procter & Gamble. Leía el periódico financiero todos los días y reinvertía cada centavo con paciencia y estrategia. Cuando falleció en 2014, donó millones a su biblioteca local y al hospital del pueblo. La sorpresa fue total: sus vecinos pensaban que apenas llegaba a fin de mes. Una mente millonaria en un cuerpo invisible. ¿Y tú? ¿Pasarías desapercibido por fuera si fueras rico por dentro? Historia 32. El pueblo que soñó su propia tragedia. La noche del 8 de octubre de 1963, en Longarone, Italia, muchos habitantes tuvieron el mismo sueño inquietante: una ola gigante destruyendo el pueblo. Al día siguiente, una enorme masa de tierra cayó sobre el embalse de Bajont, provocando una ola de 200 metros que arrasó el valle entero. El agua llegó en segundos, sin dar tiempo a escapar. Murieron casi 2000 personas. Lo más perturbador fue que decenas de sobrevivientes afirmaron haber soñado exactamente lo que ocurrió. Testimonios similares aparecieron en los días siguientes, como si una advertencia hubiera flotado en el aire, pero nadie la entendió. ¿Fue solo una coincidencia escalofriante? ¿O un grito colectivo del subconsciente? Historia 33.
El fantasma que inventaron y respondía. En los años 70, un grupo de investigadores en Toronto creó al fantasma Philip, un personaje totalmente ficticio con una historia inventada, un noble inglés del siglo XVII que murió trágicamente. Durante semanas, se reunieron para meditar, visualizarlo y hablarle como si realmente existiera. Al principio, no pasaba nada, pero luego, comenzaron los sucesos extraños. Luces que parpadeaban solas, golpes en la mesa, respuestas en forma de sonidos, hasta movimientos de objetos. Todo sin que nadie lo manipulara. Lo más inquietante es que sabían que Philip no era real, pero los fenómenos seguían ocurriendo. Muchos creen que fue una demostración del poder de la mente colectiva, otros, que invocaron algo más allá de lo que imaginaban. ¿Sugestión o un portal sin querer? ¿Quieres más historias? Suscríbete. Historia 34. La tribu que se comunica sin nombres ni pasado. En lo profundo del Amazonas vive la tribu Piraa, un grupo que ha desafiado todo lo que la ciencia creía saber sobre el lenguaje. No usan nombres propios. En lugar de decir Pedro, dirían el que pesca o el que ríe mucho. Así se identifican entre ellos por acciones, no por etiquetas. Tampoco tienen tiempo pasado o futuro. Todo ocurre en el presente. No cuentan historias antiguas ni planean a largo plazo. Y no utilizan números. Solo distinguen entre pocos y muchos. Ni siquiera hay una palabra para el uno. Además, su idioma incluye silbidos, gruñidos y tonos que cambian según el contexto, el humor o la distancia entre hablantes. Para ellos, el lenguaje es una herramienta del aquí y ahora. Nada más. Historia 35. El bosque que hace perder la memoria. En Japón, al pie del monte Fuji, existe un bosque tan denso y silencioso que parece tragarse el tiempo a Okigahara. Conocido por su belleza inquietante, también es famoso por alterar brújulas y confundir incluso a los excursionistas más experimentados. Algunos aseguran que al internarse, pierden la noción del tiempo e incluso la memoria. Relatos hablan de personas que de pronto no recuerdan por qué entraron o sienten que están siendo observadas. Expertos culpan al hierro magnético del suelo, pero otros creen que hay algo más allá de lo físico. Un lugar tan misterioso que algunos lo llaman el bosque del olvido. ¿Será solo ciencia o hay fuerzas invisibles que juegan con nuestra mente? Historia 36. La criatura que sobrevive al vacío del espacio. Pequeño, casi invisible pero prácticamente indestructible, así es el tardígrado. Esta criatura microscópica ha resistido condiciones que matarían a cualquier ser vivo conocido. En 2007, científicos lo enviaron al espacio exterior, lo expusieron al vacío y a una radiación brutal y sobrevivió. Ni el frío de -270 grados ni los rayos cósmicos lograron destruirlo. Al volver a la Tierra, seguía vivo y activo. Puede deshidratarse casi por completo y hibernar durante décadas, luego rehidratarse y continuar como si nada. Un organismo tan resistente que muchos se preguntan si incluso podría sobrevivir a una extinción global. ¿Y si la vida más fuerte del planeta no fuera humana? Historia 37. El arte que cambia según quien lo mire. En un pequeño museo de París, hay una obra que ha desconcertado a miles de visitantes. Es una pintura sin nombre y sin explicación lógica. Algunos ven un paisaje sereno, otros una escena sombría, y unos más aseguran que la imagen cambia mientras la observan. Muchos afirman que lo que ven depende de su estado de ánimo, la tristeza oscurece los colores, la alegría los vuelve vibrantes. No hay pantallas, ni tecnología detrás, solo un lienzo que parece adaptarse a la mente del espectador. ¿Ilusión óptica, sugestión colectiva o una obra con vida propia? ¿Y si algunas piezas de arte nos observaran a nosotros también? Historia 38. La ciudad que vivió días sin fin. En el extremo norte de Alaska, existe un lugar donde el tiempo se comporta de forma extraña, Barrow, hoy llamada Utqiagvik. Cada año, durante el verano, el sol se pone durante 65 días seguidos. La ciudad vive en una luz constante,
como si el día jamás terminara. Pero en invierno ocurre lo opuesto: 2 meses completos de oscuridad total, donde el sol nunca aparece. Este fenómeno, causado por la inclinación de la Tierra, afecta el sueño, el ánimo y hasta la percepción del tiempo. Algunos habitantes dicen sentirse atrapados en un eterno amanecer o en una noche sin fin. ¿Y si el tiempo no fuera tan lineal como creemos? Historia 39. La familia que ve perfecto en la oscuridad. En una remota zona rural de Tailandia, médicos descubrieron algo increíble: una familia entera con visión nocturna natural. Sus ojos brillan con un reflejo metálico cuando les da la luz, como si fueran felinos. Gracias a una rara mutación genética, pueden ver claramente en la oscuridad total, sin necesidad de linternas. Los niños de esta familia incluso leen, caminan y juegan de noche como si fuera pleno día. Los científicos aún no comprenden del todo cómo funciona esta adaptación, pero estudian su ADN con asombro. Historia 40. La isla donde todos se vuelven ciegos temporalmente. En una remota aldea costera de Haití, ocurre un fenómeno tan desconcertante como inquietante. Cada año, durante la misma temporada, decenas de habitantes pierden la vista por varios días. No hay lesiones, ni infecciones, ni explicaciones médicas claras. Simplemente, todo se vuelve oscuridad y luego regresa la visión. Los lugareños lo aceptan como parte del ciclo natural, pero los científicos aún no encuentran una causa concreta. Algunos creen que se trata de una toxina ambiental estacional, otros hablan de un fenómeno psicológico colectivo. Pero nadie lo ha podido predecir ni evitar. ¿Y si la ceguera fuera una advertencia de algo que aún no entendemos? Historia 41. El hombre que oía los pensamientos de la gente. En 1990, un francés llamado Marc despertó de un accidente con una afirmación increíble: podía oír los pensamientos de quienes lo rodeaban. Al principio, su familia creyó que era una secuela del trauma hasta que empezó a describir secretos íntimos de personas que nunca había visto. Podía decir lo que alguien estaba por decir, anticipar decisiones, e incluso narrar recuerdos ajenos con precisión. Médicos le hicieron pruebas neurológicas, y aunque hallaron actividad inusual en su cerebro, no lograron explicarlo del todo. ¿Se activó una parte desconocida de la mente humana tras el accidente? ¿O fue un caso extremo de intuición? ¿Y si algunas lesiones no destruyen sino despiertan habilidades dormidas? Historia 42. El pueblo donde todos viven más de 100 años. En el sur de Ecuador, hay un lugar conocido como el Valle de la Longevidad Vilcabamba. Sus habitantes no solo alcanzan los 100 años, muchos lo hacen con buena salud, energía e incluso fumando y bebiendo. Varios ancianos del pueblo siguen trabajando en el campo, caminando kilómetros al día y recordando con claridad su infancia. Los científicos han estudiado su agua rica en minerales, el aire limpio, su dieta sencilla y hasta su actitud relajada ante la vida. Pero no hay una respuesta definitiva. Parece que la combinación de factores crea algo único. ¿Será la genética, el entorno o el secreto está en cómo viven? Historia 43. El niño que sobrevivió 3 días en la selva guiado por un oso. En Carolina del Norte, Estados Unidos, un niño de solo 3 años desapareció en un bosque frío y denso durante pleno invierno. Pasaron 3 días buscándolo entre temperaturas bajo cero, sin señales de comida ni refugio. Cuando lo encontraron, estaba vivo, sin heridas graves y con una historia increíble. Dijo que un oso grande y cálido lo había acompañado todo el tiempo, dándole abrigo y cuidándolo. Pero los equipos de rescate no encontraron huellas de osos ni indicios de ningún animal cerca del lugar. ¿Fue un oso real una alucinación protectora o algo que no comprendemos? ¿Y si hay guardianes invisibles en lo más salvaje de la naturaleza? Historia 44. La familia que no podía ser fotografiada. En un remoto pueblo de Rumanía, una familia vivía con un misterio imposible de ignorar. Ninguna cámara podía captar sus rostros con claridad. Cada vez que alguien intentaba tomarles una foto,
las imágenes salían distorsionadas, borrosas o con siluetas deformes. Los vecinos comenzaron a temerles, y la historia llegó a oídos de investigadores curiosos. Algunos viajaron al lugar y confirmaron el fenómeno incluso con equipos profesionales, las fotos fallaban. No había explicación técnica, ni fallo aparente. ¿Un campo electromagnético? ¿Alguna condición genética? Nadie pudo dar una respuesta definitiva. ¿Y si hay personas que simplemente no quieren ser recordadas por la tecnología? Historia 45. La puerta a las estrellas en Perú. ¿Y si una roca escondida en las montañas fuera en realidad un portal? En las montañas del sur de Perú, existe una estructura misteriosa llamada la Puerta de Ayumarca. Tallada directamente en una pared de piedra, parece una puerta gigantesca pero que no lleva a ninguna parte. Según leyendas locales, es un portal hacia otros mundos, usado por sacerdotes y dioses para viajar entre dimensiones. Exploradores modernos aseguran que al tocarla sienten vibraciones, mareos e incluso visiones. Algunos creen que los antiguos sabían cómo activarla, y que podría tratarse de tecnología perdida o conocimiento ancestral. ¿Crees que es solo una coincidencia arqueológica o una verdadera puerta estelar? Déjamelo en los comentarios. Historia 46. El río que hierve en medio de la selva. En lo profundo de la Amazonía peruana fluye un río que parece salido de una pesadilla. Su agua hierve a temperaturas que pueden cocinar animales al instante. Se llama Sanaitimpisca, y alcanza hasta 90 grados en algunos tramos. Lo más desconcertante, no hay volcanes ni fuentes geotérmicas cercanas. Los científicos aún no logran explicar por completo su origen. Pero los pueblos locales ya tienen su versión. Dicen que es sagrado, un lugar donde la selva muestra su poder espiritual. ¿Fenómeno natural extremo o energía ancestral que desafía la lógica? Historia 47. La planta que camina por el bosque. En las selvas de Ecuador existe una planta que parece sacada de una historia de fantasía. La palma Socratea exorriza tiene raíces aéreas que se alargan y mueren, permitiéndole cambiar de lugar. Según algunos biólogos, este mecanismo le permite moverse lentamente en busca de luz. Puede avanzar hasta 20 centímetros por día, como si caminara por el bosque. Aunque aún hay debate científico, algunos lugareños juran haberla visto cambiar de sitio con el tiempo. Una planta que, literalmente, da pasos para sobrevivir. ¿Adaptación evolutiva o la selva esconde más vida de la que imaginamos? Historia 48. El niño que creó su propio videojuego a los 9 años. Aidan, un niño prodigio de 9 años, decidió crear su propio videojuego desde su casa, usando solo tutoriales online. Con determinación y mucho talento, logró lanzar su primer juego en solo un mes. El impacto fue inmediato, miles de jugadores comenzaron a disfrutar de su creación. Hoy, a los 13 años, Aidan ya ha creado 3 videojuegos más, y es considerado uno de los futuros genios del gaming. Su historia demuestra que, con pasión y dedicación, no hay límites, ni siquiera para un niño de 9 años. ¿Qué otro prodigio del gaming veremos en el futuro? Historia 49. El estudio que descubrió que ver vídeos de gatitos aumenta la productividad. ¿Sabías que ver vídeos de gatitos podría hacerte más productivo? Un estudio reciente descubrió que mirar vídeos de gatos no solo es adorable, también es bueno para tu cerebro. Los investigadores encontraron que estos clips generan una descarga emocional positiva. Reducen el estrés, mejoran el ánimo y aumentan la concentración. Este fenómeno se llama efecto gato, y explica por qué millones de personas se sienten mejor después de ver un vídeo de meninos. Así que, si tu día se complica, haz una pausa con gatitos. Podría ser la microdosis de felicidad que tu productividad necesita. ¿Tú también miras gatitos para relajarte? Dímelo en los comentarios y etiqueta a tu compañero de oficina. Historia 50. La crisis del agua que estalló en California y cómo lo solucionaron con algoritmos.
En 2022, California vivió una de sus peores crisis hídricas. La sequía era tan grave que muchos pensaban que el agua no alcanzaría para todos. Pero un grupo de científicos creó una app con algoritmos inteligentes capaz de predecir y distribuir el agua de forma eficiente. Usando datos en tiempo real, la app ajustaba el uso de agua en hogares, cultivos y espacios públicos, evitando el derroche. En pocos meses, se habían ahorrado millones de litros. Las autoridades la llamaron un milagro tecnológico, y hoy, varias ciudades del mundo están copiando el modelo. La inteligencia artificial no solo sirve para robots. También puede salvar recursos vitales como el agua. ¿Y tú? ¿Crees que la tecnología podría resolver más crisis globales? Historia 51. El milagro del Arcángel Miguel en el Monte Gargano. ¿Una flecha que da la vuelta sola? ¿Una aparición celestial en una cueva? En el año 490, en el sur de Italia, un pastor perdió a su toro y lo encontró dentro de una cueva misteriosa. Intentó matarlo con una flecha, pero la flecha giró en el aire y lo hirió a él mismo. Desconcertado, fue con el obispo. Esa noche, el obispo tuvo una visión. El arcángel Miguel apareció y declaró que la cueva era sagrada. Días después, una ciudad cercana fue atacada. Pero los enemigos huyeron aterrados, diciendo que vieron una figura gigante con espada de fuego y alas de luz. Desde entonces, esa cueva es el santuario del Monte Gargano. Un lugar de peregrinación donde muchos creen que el arcángel Miguel eligió habitar en la tierra. Historia 52. La luz de los Andes. En 1994, 3 montañistas quedaron atrapados por una tormenta en los Andes peruanos. Sin comida, sin señal y rodeados de niebla, comenzaron a perder la esperanza. Pero una noche, vieron una figura dorada, brillante, en lo alto de una roca, les señalaba una dirección. La siguieron sin pensar. Caminaron horas hasta encontrar una cueva con agua pura y frutos silvestres. Allí sobrevivieron 5 días, hasta que un helicóptero los encontró. Contaron lo que vieron, pero nadie más halló huellas, ni la figura, ni rastros de luz. ¿Fue una alucinación o una guía sobrenatural entre las montañas? Aún hoy, los rescatistas la llaman la luz que salva. Historia 53. El espejo que nadie puede romper. En un antiguo museo de Venecia hay un espejo que lleva más de 400 años colgado en la misma sala. Su marco está agrietado por el paso del tiempo, pero el vidrio sigue intacto. Ni una sola fisura. Lo extraño es que, según los registros del museo, ha sobrevivido incendios, guerras y terremotos. En los años 70, unos ladrones intentaron romperlo para robarlo. El mazo rebotó como si golpeara acero. Otro visitante, en una visita guiada, juró que vio su reflejo moverse antes de tocar el vidrio. Desde entonces, se dice que el espejo está protegido o quizás poseído. Los curadores prefieren no hablar del tema, pero evitan limpiarlo con frecuencia. Aseguran que quien lo mira demasiado empieza a ver cosas que no están allí. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirarte en él a solas? Historia 54. El récord de velocidad más alto en moto. ¿Hasta dónde puede llegar la locura por la velocidad? En 2010, Rocky Robinson rompió todos los límites al alcanzar los 634 km por hora en una moto especialmente diseñada para récords, conocida como Akatak. Esto no fue en una carretera normal, sino en las planicies saladas de Bonneville, en Utah, un lugar mítico para los amantes de la velocidad extrema. La moto tenía 2 motores de Suzuki Hayabusa turboalimentados y un diseño aerodinámico que parecía salido de una nave espacial. Pero no todo fue fácil antes de lograrlo. Robinson había sufrido accidentes brutales y años de intentos fallidos. Aún así, volvió, desafió al viento y se convirtió en leyenda. Un hombre, 2 ruedas y medio segundo de error podía significar la muerte. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ir por un récord? Historia 55. El niño que se salvó gracias a un cuervo.
¿Puede un cuervo salvar una vida? En Noruega, un niño de 7 años cayó por un barranco mientras jugaba cerca del bosque. Estaba herido, sin poder moverse ni pedir ayuda, pero no estaba solo. A su lado estaba Jaakko, un cuervo negro al que había rescatado meses antes curándole el ala. Ese día, el cuervo voló al pueblo y empezó a hacer algo raro. Graznaba sin parar, se posaba en ventanas, molestaba a todos. Un anciano reconoció al cuervo y decidió seguirlo. Jaakko lo guió directo hasta el barranco donde yacía el niño. Cuando llegaron, el pequeño estaba deshidratado, pero vivo. Desde ese día, en el pueblo lo recuerdan como el cuervo que gritó por un amigo. ¿Aún dudas de que los animales pueden sentir lealtad? Historia 56. El cráneo de cristal que desafía la ciencia. ¿Y si un objeto pudiera reescribir todo lo que creemos saber? En 1924, en unas ruinas mayas de Belice, encontraron algo imposible. Un cráneo humano tallado en una sola pieza de cristal de cuarzo con mandíbula móvil. No hay marcas de herramientas, ni rastros de pulido moderno. Según expertos, solo láseres o tecnología industrial actual podrían lograr algo así. Pero esto apareció entre estructuras mayas de hace siglos. En los años 70, ingenieros de Hewlett-Packard lo analizaron y quedaron perplejos. No entendían cómo fue creado sin romper el cuarzo. Y eso no es todo. Algunos afirman que el cráneo emite energía, altera campos electromagnéticos o provoca visiones. ¿Fraude arqueológico o algo que no pertenece a este mundo? Historia 57. El robot que desarrolló emociones. ¿Puede una máquina aprender a sentir o al menos parecer que lo hace? En los años 90, el MIT presentó a Kismet, un robot revolucionario que no caminaba ni hablaba como los humanos. Pero tenía algo que nadie esperaba: expresiones emocionales. Con una cara llena de sensores, cámaras y motores, Kismet movía ojos, cejas y boca para simular alegría, tristeza, sorpresa o aburrimiento. Incluso respondía al tono de voz humana. Si alguien le hablaba con dulzura, Kismet sonreía. Si era un tono molesto, bajaba la mirada. No tenía conciencia ni emociones reales, pero su comportamiento engañaba al cerebro humano, provocando respuestas empáticas. Fue el primer experimento serio en inteligencia social robótica. Y planteó una pregunta inquietante: ¿cuándo una emoción simulada empieza a sentirse real para nosotros? Historia 58. El inventor que soñó su máquina y funcionó. ¿Y si la clave de una gran invención viniera mientras duermes? Elias Howe, el hombre que perfeccionó la máquina de coser moderna, estaba estancado. No lograba que la aguja funcionara bien. Probó cientos de diseños, sin éxito. Hasta que una noche, tuvo un sueño muy vívido. Era capturado por una tribu, que lo atacaba con lanzas que tenían un agujero en la punta. Al despertar, algo hizo clic. Corrió al taller, perforó la aguja cerca de la punta en vez del extremo y funcionó. La tela se cosía sin trabarse, y el hilo pasaba con precisión. Ese detalle, inspirado por un simple sueño, revolucionó la industria textil para siempre. A veces, las mejores ideas vienen mientras soñamos. Historia 59. El científico que usó hormigas para crear redes de comunicación. ¿Te imaginas que el secreto de las redes de comunicación esté en el mundo de las hormigas? Científicos observaron cómo las hormigas usan feromonas para dejar rutas químicas que guían a toda la colonia en tiempo real. Estas pequeñas trabajadoras coordinan ataques, buscan comida y evitan peligros con una precisión sorprendente. Inspirados en este sistema natural, los investigadores diseñaron algoritmos que imitan ese intercambio rápido y eficiente de señales. Así nacieron redes de comunicación más rápidas y adaptativas, que mejoran desde conexiones inalámbricas hasta sistemas de datos en ciudades inteligentes. La naturaleza nos lleva años luz de ventaja. ¿Quién diría que las hormigas tienen la clave para nuestras comunicaciones del futuro? Historia 60. El científico que inventó el láser. En 1960,
Theodore Maiman cambió el mundo al construir el primer láser funcional, un dispositivo que parecía sacado de ciencia ficción. Usó un cristal de rubí para generar un rayo de luz concentrada capaz de atravesar materiales con precisión increíble. Aunque al principio parecía solo un experimento de laboratorio, pronto el láser revolucionó áreas como la medicina, permitiendo cirugías precisas y menos invasivas, las telecomunicaciones, mejorando la velocidad y capacidad de transmisión de datos y la tecnología, desde lectores de código hasta la fabricación industrial. Lo que comenzó como un rayo de luz en un laboratorio, hoy ilumina el futuro de la ciencia y la tecnología. ¿Sabías que sin ese primer láser no tendríamos tantas innovaciones que usamos a diario?